dicen que tengo hora y media, así que qué bendición. Hace rato no me daban ese tiempo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice la Escritura, y vamos a ir un momentito al libro de los Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 8. Si lo tenés, me dices amén. Amén. Vamos a leerlo entonces. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sé que el tiempo es muy corto para hablar sobre el tema del Espíritu Santo y las misiones, que ese es el tema de hoy, pero trataré de abarcar unos 5 aspectos breves. Entonces, la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es imprescindible. Ponga esa palabra si está notando, imprescindible. En la obra misionera. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Yo volveré a mi Padre, pero no los voy a dejar solos. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos que estaban realmente dolidos por esa expresión, pero les voy a enviar. Y al que voy a enviar les conviene mucho más en este instante que el estar yo con ustedes. Y es el Espíritu Santo. Quizá los discípulos no captaron en ese momento la plenitud, la expresión de la importancia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo venía a hacer una labor tan importante como la que hizo el Señor Jesucristo en medio de ellos. Entonces, veamos algunas de sus funciones. Número 1, Él tiene y se caracteriza por este nombre Paracleto. Paracleto. Es el compañero, es el que va a estar al lado suyo, al lado mío, y no solamente a nuestro lado. Jesús dijo que Él estaría con y dentro de nosotros. Si yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes, ¿cómo sabe usted que el Espíritu Santo está dentro de usted? Es porque el Espíritu Santo habla. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado al corazón? Uno de los aspectos en el testimonio del llamado del Señor a mi esposa fue cuando en el 2006 el Espíritu Santo le habló de que ese era parte de su llamado. Y a partir de ese instante, yo le dije, si verdaderamente fue el Espíritu Santo y no fue una intuición meramente tuya,
Dios te va a respaldar. Y lo más glorioso es que hasta el día de hoy, en el 2021, en este mes, en agosto, el grupo misionero de la iglesia nuestra, a través de mi esposa y de los hermanos colaboradores, no se imaginaron nunca, quizás, y puedo mirar hermanos y hermanas tan sencillos y tan humildes, que ni siquiera nunca se habían montado, hermanos, en un avión. Iniciamos una tarea interna en el país, pero nunca imaginamos quizás que Dios nos iba a llamar a naciones, a pueblos, a comunidades, donde recuerdo en uno de los viajes a Ciudad de Guatemala, donde en un tiempo récord llegamos a esa ciudad, a la ciudad capital de Guatemala, en la zona 4 o 5, 4. Y allá con un amado pastor a quien le damos nuestra gratitud, porque fue una persona muy especial, él con su familia, el hermano Héctor Soto, nos apoyó en esa tarea para evangelizar varias comunidades y llegamos a evangelizar a más de 100 personas y muchos de ellos se convirtieron. Y eran comunidades no tan sencillas. Teníamos que caminar, teníamos que sudar, como decía ahora en los sketches las hermanas. La misión misionera no es sencilla. Aquellos que quieren pasarse en hotel, respetamos que así lo hagan. Si tienen recursos, siempre y cuando vayan verdaderamente a la misión. Pero el campo misionero es un campo de personas esforzadas, sacrificadas, donde inclusive muchas veces no teniendo los suficientes recursos, se tienen que tomar decisiones para poder lograr el cometido y llevar aliento, ánimo a aquellas personas, tanto dentro de este país como fuera de nuestro país, y sobre todo llevarle la semilla más hermosa que es este mensaje del Evangelio de Cristo. Por lo cual dice, y me seréis testigos. Estos testigos a quienes se refiere aquí ahorita iniciaron con la iglesia apostólica, pero ahora nos ha alcanzado a nosotros desde el otro extremo del mundo, aquí en América Latina y en Centroamérica, Costa Rica, donde hemos de llevar este mensaje de esperanza a una sociedad en crisis, a un mundo que necesita realmente escuchar un mensaje de aliento en medio de la crisis que hoy vive la sociedad. Entonces el Espíritu Santo, una de sus funciones es el Paráclito, el que nos ha de acompañar. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, dice Juan 14:16. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Dichoso aquel que ha comprendido la importancia del Espíritu Santo. Hay personas que todavía no entienden la importancia, la relevancia del Espíritu Santo en la vida de las misiones. Cuando usted va dirigido por el Espíritu Santo, le voy a contar una de las experiencias que vivimos en Ecuador. Ahora, una de las hermanas hablaba sobre una guerra espiritual. Y estando en Ecuador, pisamos terreno indígena, un terreno pactado. Y recuerdo que yo le dije a mi esposa, aquí es una guerra espiritual. Y por aquellas cosas de la vida, hermanos, cuando regresamos del viaje, venían varias hermanas afectadas. Y ellas me decían, no sé qué nos está pasando, pastor,
vinieron afectadas. Mi esposa y yo nos habíamos preparado, pero quizás ellas entraron a una área donde no tuvieron que ingresar en un momento determinado. Y cuando ya estuvimos aquí en la congregación, el Espíritu Santo me dijo: ora por ellas y va a ser libre. Recuerdo que oramos por las hermanas que venían como afectadas. No les puedo explicar qué era en sí la afectación, pero era algo extraño que les estaba pasando. Y en el momento en que comenzamos a ministrarlas, vino una liberación instantánea a la vida de ellas. Porque en este emprendimiento espiritual hay muchas naciones que han pactado con demonios, hay muchas naciones que han pactado con el mismo diablo. La misma prueba es en Cuba. Cuba, la religión es el vudú. Ellos hacen pactos con el diablo. Y es un hecho que ellos trabajan a través del vudú, el poder hacer muchas obras de daño, de perjuicio a personas o a quien ellos consideren. Pero cuando usted bajo la cobertura de Dios, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Cuando estuvimos en República Dominicana, algo similar pasó. Aún desde antes de llegar el grupo misionero, ya los brujos estaban enviando maldiciones y hasta sacrificando animales y tirándolos en la puerta de la casa de la misionera donde nos íbamos a ubicar. Pero les digo un secreto: cuando el Espíritu Santo es el director de tu vida, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces sucede, hermanos amados, que usted no tiene por qué temer. Hay personas que dicen: ¡ay, qué miedo! No, más bien las cosas se revierten. Cuando el Espíritu Santo está contigo, el enemigo huye. Dice: vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, hermanos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Otra función del Espíritu Santo: convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y a ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es imprescindible. Muchas veces queremos convertir cuando vamos a evangelizar o cuando vamos a hablarle a una persona. En alguno de los viajes que hemos ido a predicar a los pueblos, comunidades en varios países, hemos visto que hay personas que en un momento dado se resisten y uno dice: qué corazón más duro. Pero también hemos visto cómo en un momento dado usted siembra aquella palabra y cuando usted menos pensaba, familias enteras abren la puerta al mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque la obra no la hace el que lleva la semilla. La Biblia dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da. Es el Espíritu Santo el que a través de la palabra sembrada en la vida de las personas va a hacer que germine. Va a hacer que esa persona pueda entender, va a hacer que esa persona comprenda, entienda. Qué importante, amén. Por eso hay veces que alguien dice: ay, qué vergüenza hablarle a alguien. No, si usted tiene la oportunidad, aunque le diga que no, háblele del amor de Cristo. Y si en algún momento usted puede decirle: mire, Cristo lo ama a usted, Cristo tiene un propósito para con su vida. Esa semilla hermosa va a caer en el corazón de esa persona. Y es el Espíritu mismo el que va a hacer que germine, no usted. Recuerdo en el libro de La Cruz y el Puñal del hermano Nicky Cruz, que él contaba que cuando se convirtieron al Señor, esa pandilla de Nueva York, en el ministerio del hermano Wilkerson,
Dice que una vez agarraron a unos pandilleros ellos mismos porque Nicky Cruz se había convertido a Cristo. Y entonces le pusieron un revólver en la cabeza a uno de los muchachos y se le dijo: o usted acepta a Cristo o de una vez se va para, no sé, para el infierno. Y entonces el asunto es que el muchacho lógico que dijo que sí aceptaba a Cristo, ya, y con una pistola en la cabeza, ¿quién no va a aceptar a Cristo? Pero esa no es la labor, esa no es la tarea de obligar a una persona. A Cristo se le recibe por fe y con amor por toda esa obra expiatoria que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por eso, hermano, hay que predicar la palabra. Entonces, dice, nos guía al tercer aspecto, nos guía a la verdad. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu de verdad dice: a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La importancia del Espíritu Santo. Cuando éramos niños, necesitábamos que se nos enseñara el Espíritu Santo. Cuando veníamos a la escuela bíblica, siendo niño de 6, 7 años, a esta congregación, de la que nunca me imaginé que iba a llegar a ser el pastor después de muchos años. Amados hermanos, yo recuerdo a una maestra excelente, o dos, en memoria de ellas voy a decir sus nombres: la hermana Lía González y la hermana Raimunda, la hermana Mundita. Excelentes maestras de la escuela bíblica de esta iglesia. Y recuerdo que estas hermanas, siempre los niños veníamos y una estrategia era que ella siempre traía heladitos para todos los niños. Entonces la iglesia estaba saturada de niños. No cabía en la escuela bíblica tanta cantidad de niños, porque todos sabíamos que al final de la clase cada uno recibiríamos un heladito con mucho amor de parte de estas siervas de Dios. Qué importancia. Y esto es que nos enseñaban el ABC del Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino, para cuando sea grande no se aparte de él. Los niños necesitan saber del Espíritu Santo. Así como nosotros, siendo muy niños, recibimos esta enseñanza, esta tutoría. En mi caso, inició en mi casa con mi mamá, pero también fue reforzada a través de mujeres como estas, donde nos dieron el ABC de la importancia del Espíritu Santo. Y esto nos ha fortalecido hasta el día de hoy. Y el siguiente punto, y por aquí voy a ir cerrando, nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Después de haber orado, oiga, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor. Es decir, al venir el Espíritu de Dios, esos miedos van a huir. Miremos el caso de Pedro. Miremos el caso de los discípulos. Ellos huyeron cuando al Señor lo apresaron. Se refugiaron en ciertos lugares por miedo y temor a las autoridades en aquel tiempo. Pero cuando el Espíritu Santo vino, estando ellos en el aposento alto, vemos a un Pedro donde no le dio nada de pena ni de temor enfrentarse a las autoridades y dar uno de los sermones más hermosos que Pedro da en ese día de Pentecostés. Y aún así fueron enviados a la cárcel. Y la Biblia dice que en una forma milagrosa, un ángel del Señor los libró y luego ellos fueron a predicar. Y aquí es el acontecimiento, que ya después salido de la cárcel es donde sucede este hecho. Cuando ellos ya después, dice que reunidos, oraron
Dieron gracias a Dios porque aun cuando estaban en las pruebas y en la persecución de las autoridades, Dios los había librado. Entonces, amados, el Espíritu Santo es importante. Importante porque Él te va a dar a ti las pautas para hacer esta obra tan importante de misiones. Si usted quiere ser un misionero o usted quiere ser un servidor de Dios, tenga una comunión con el Espíritu Santo. Él te va a guiar, te va a dirigir y va a guardar tu vida en donde quiera que vayas. Así que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes.